Bueno, primeramente, yo les recomiendo que empiecen con oración. Empiece buscando a Dios, pidiéndole a Él que te revele qué hacer. Porque Dios es Dios y Dios te va a contestar. Dios te va a revelar. No es mucha la elección. Principalmente, Estados Unidos está dividido en dos partidos. Pero espiritualmente, la división es mucho más seria. La división es o con Dios o sin Él. Es así. Hay un movimiento en esta nación que desafía a Dios. Dios dice, no hagas esto. Ah, sí. ¿Y por qué? Quieren desafiar a Dios. Nosotros queremos obedecer a Dios. Y si Dios quiere que usted vote, pídaselo. Dígale, Dios mío, enséñame, dirígeme. Y Él te va a dirigir. Él te va a enseñar. Yo sé lo que estoy diciéndoles porque Él conmigo así ha sido. En todas las cosas, Él me da la dirección. Y yo le pido, Dios mío, si estoy en el camino equivocado, por favor, agárrame y tírame para donde tú quieres. Hágase su voluntad y no la mía. Amén. Y tenemos que poner la balanza en el hecho de que ha habido una tergiversación de lo que es libertad. La libertad no es libertinaje, no es no es hacer lo que a uno le da la gana. Yo sé que eso suena tan terrible, pero aquellos ustedes que son estudiosos y leen el libro de los jueces, van a saber que el libro de los jueces es como un círculo. El pueblo de Dios entra en problemas por dejan de obedecer a Dios y comienzan a la idolatría y hacer lo que más le gusta y hacer lo que le da la gana. Entonces llega un enemigo y los conquista, los oprime, abusa de ellos, le lloran a Dios y vuelve Dios ahora, los libera, le manda un juez con quien reciben la libertad, pero luego vuelven a la idolatría, vuelven a hacer lo que les da la gana, lo que más le convenía, y vuelve todo el mismo ciclo. Así es el libro de jueces. Así sigue hasta el final, donde dice, porque todo el mundo hacía lo que le venía en gana. Así estaban y por eso terminaban oprimidos, terminaban bajo una opresión terrible y le clamaban a Dios y Él contestaba. Pues ¿para dónde yo quiero ir? Amados, nos hemos apartado de Él. Nos hemos apartado por un camino que lleva a la destrucción. Hoy en día desafiar a Dios es igual que lo era en el pasado porque Dios no cambia. No creas que toda esta tecnología va a cambiar las cosas. Pero si tú llegas a Él y tú le dices, Padre, aquí estoy y yo necesito dirección. Yo necesito que tú me enseñes. Me están diciendo que yo debo ir a votar. Busca, edúcate, busca qué partido más se acerca a las cosas que Dios dice, a su palabra. ¿Qué partido está más de acuerdo con el mensaje de Jesucristo? Y a ese apoya. Pero yo no quiero,
No es en decirle para quién, sino es cómo, porque la cosa es que muchos hispanos dicen, no, yo no le entiendo, so no me meto, Mm, no me bueno, involucro. a lo mejor podríamos darle un poquito de la... Hay un partido que su plataforma se llama el Gran Gobierno, Big Government. Ese partido, el Partido Demócrata, cree que el gobierno federal debe regir sobre todo lo demás. Yo sé que esto suena muy extraño, pero el gobierno federal entonces nos tiene que decir todo lo que podemos y no podemos hacer. ¿Está oyéndome? El otro partido, el de gobierno en este momento, el Partido Republicano, no es Big Government. El Partido Republicano permite que todos los estados tengan el acceso y el gobierno y el poder. Y claro, toda la nación está bajo tres ramas: la judicial, la ejecutiva y la legislativa. Y esas tres ramas, por lo general, en la legislativa, donde está la Casa de Representantes y el Senado, todo eso es representando toda la nación. Y el Congreso, que es el Senado y la Casa de Representantes juntos, donde se hacen las leyes, ese es el Congreso, es el poder superior. Y de la manera en que el Congreso envía, dice, estas van a ser las leyes para los estados, así es como el Partido Republicano lo acepta. Cuando el Poder Ejecutivo es demócrata, pues tienden más a, a ejercer poder sobre los estados en lo que deben hacer, por ejemplo, en la educación y en la infraestructura, que es cómo mantener el estado. Y estoy siendo bien amplio en todo No, esto. está bien. La Pero, cosa es que mucha gente no sabe, pastor, y otros pastores dicen, no, pues esto no es una escuela de política ni ¿verdad? Lo que dice political science, aquí predico nomás el evangelio, pues la cosa es que lo que se está pasando, lo que estoy diciendo yo es, mire, podemos evitar todo de la política como un cristiano, pero lastimadamente eso ya nos ha dado como una bofetada en la cara porque aunque todo el tiempo decíamos, eso no tenemos nada que ver con eso, Dios está en control, pero lo que está pasando en la política ya hasta nos llegó a la iglesia, porque hasta ya tenemos los políticos que dicen, tienen que cerrar la iglesia, no pueden ir a la iglesia. Y hasta en ciertos estados hasta les están diciendo a los pastores ya, ustedes no pueden hablar sobre estos tópicos porque se considera palabras de odio y ese es un crimen, un hate crime. Entonces ustedes no pueden hablar contra el pecado porque ahora están diciendo que cierta gente que les están llamando pecadores, ese es odio contra ellos. Entonces no puede hablar a un pastor así. Y ya se lo han hecho un crimen en ciertos estados. Por eso es muy importante saber qué es lo que el ministro, qué es lo que el creyente puede hacer para informarse a cómo votar, porque ya, aunque ya no queremos, ya nos está afectando. Ya no tenemos de otra. Tenemos que hacer nuestra parte para ir y a votar. Y mucha gente hasta lo ha pensado que quizás ya estamos llegando a un tiempo en que el Estados Unidos va a dejar de ser, que un poder fuera de nuestra nación sea una nación como China o Rusia o hasta quizás una nación musulmán como Irán, van a llegar a hacer bombas y a tomar control de Estados Unidos. ¿Qué dice usted sobre involucrarnos en el votar y posiblemente estar viendo el fin de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que usted tiene que decirle
para aclarar esa preocupación o para estar más en alerta sobre esas preocupaciones que la gente quiere respuestas, pero los pastores no están dando respuestas sobre eso. ¿Qué nos da usted? ¿Qué le está dando el Señor a usted para que poder decir esto y para darle una respuesta al pueblo cristiano? Bueno, a todos mis hermanos yo les quiero decir una cosa. Dios bendice, y esto está en los Salmos, Él bendice la nación que su Dios es el Señor. ¿Están oyéndome? Dios bendice a la nación que su Dios es el Señor. Si este pueblo se une, el pueblo cristiano se une en clamarle a Dios por justicia, Dios va a traer justicia. Si nos unimos para que Dios proteja esta nación, Dios va a proteger esta nación. Y si nos unimos y va a haber un ataque y todos nosotros, los creyentes en Jesucristo, decidimos que ningún arma formada contra nosotros prosperará. Ningún arma formada contra nosotros prosperará. Amén. Y también podemos pedirle a Dios que si hay planes para que destruyan esta nación, que esos planes jamás prosperen. Amén. Y Dios así lo hará. Miren, hermanos, yo voy a aprovechar para darles un testimonio. Y pasó ahí en el estado de Texas. Lo único que pasó posiblemente hace como 90 años atrás. Esto pasó cuando nuestro pastor en Luisiana, el pastor King, y su esposa era la hermana King, y allí estaba su mamá, y aquella era Mother King, era la mamá King. Pues este testimonio me lo dio Mother King, que tenía 93 años en aquel entonces. Wow. En el año 86. Y ella me llamó y me dijo, ven acá, yo quiero decirte una cosa. Y me dijo, Sergio, cuando Bob era chiquito, y Bob era el pastor, se llamaba Robert, ellos vivían en una granja, farm, en Texas, y era tierra de agricultura y de agricultores. Y estos son los años de la depresión. Pues cuando él estaba chiquitito llegaron unas tormentas y empezó a caer lluvia y lluvia y lluvia y comenzó a inundarse todo. Y ella agarró a sus niños y el lugarcito más alto de toda esa región, había una lomita porque era una llanura grande, era una tierra llana, pero había una loma y ahí sobre esa lomita, ahí habían construido el templo, la iglesita. Y ahí corrieron a refugiarse porque estaba todo inundándose, todo se estaba inundando y no sabían dónde ir. Así que cuando llegó ella con sus niños allí, ya yo creo que ella ya había enviudado. Había mucha gente ya dentro del templo y el templo era pequeñito, pero todo el mundo estaba metiéndose ahí a protegerse y veían toda el agua allá abajo y el agua seguía subiendo y seguía corriendo. No sé si han visto en las noticias con como estos huracanes entrando en Luisiana, esos torrentes de agua como entran. Pues así me describió ella, me decía Sergio, el ganado ahogándose. Podíamos ver el ganado ahogándose. Pero no podían hacer nada. Estaban todos ahí y veían esa agua que seguía llegando, subiendo y subiendo hasta que llegó al templo, hasta la iglesia. Cuando estaban todos en un temor terrible. Y dicen que, me dice Mother King, una joven se levantó y agarró un palo, así como un palo de escoba, y empezó a trazar una línea entre los bancos, la banca de la iglesia y el púlpito. Y trazó una línea en el mero frente del púlpito
y se pasó detrás de la línea y dijo estas palabras, dijo, hasta aquí tú llegas y de ahí tú no pasas en el nombre de Jesucristo. Wow. Y el agua empezó a entrar al templo. Acabando ella de proclamar esa palabra, entra el agua en el templo y ellos todos atemorizados, viendo cómo el agua empezaba a correrle por los tobillos. Y empezó el agua a correr por todo el templo hasta que empezó a llegar a donde estaba esa línea. Y amados, créalo o no, esa agua se detuvo en esa línea y empezó a acumularse como si hubiera una pared invisible. El agua hasta ahí llegaba, pero ni una gota de ahí pasaba. Bendito sea Dios. Y luego comenzó a retroceder. El agua comenzó a retroceder y salió del templo. ¿Usted sabe por qué? Porque una jovencita declaró autoridad de Dios sobre todo el poder del enemigo. Wow. Y el poder del enemigo vino como inundación. Y la palabra de Dios dice que cuando el enemigo viene como inundación, ahí levantará Jehová bandera contra él. Amén, amén. Y eso es lo que yo creo. Que Dios levantará bandera contra el enemigo si nosotros permanecemos fieles a él. Pero si permitimos que el pecado nos lleva con la inundación, y amados, nos están haciendo creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. El cristianismo ahora le llama malo porque somos haters. Nosotros odiamos simplemente porque rechazamos el homosexualismo. No aceptamos las uniones que Dios no acepta. Dios así lo ha dicho. Amados, eso no es odiar. A los homosexuales tenemos que amarlos. Y nosotros los amamos. Pero tal y como dice mi esposa, cuando ella predica en las prisiones a las hermanas, cuando ellas dicen, ay, es porque nos amamos. Ustedes, sí, ustedes pueden amarse. Lo que no tienen que hacer es tirarse en la cama juntas. Eso es lo que tienen que separar, el amor de la lujuria y de la fornicación. Amados, nos están arrastrando a que aceptemos estas cosas. Ay, porque el arco iris es ahora el símbolo. El arco iris es el arco de Dios. El arco de Dios. Y esto a Dios no le place. Que se burlan de Dios. Y entonces es como si nos apuntan el dedo diciéndonos, ve, estate pendiente para que veas hasta dónde puedo llegar. Cuando empezaron a demandar cristianos porque no querían hacerle los pasteles de bodas a parejas homosexuales o porque no querían hacerle arreglos florales, los demandaron y ganaron en las cortes. Pero ahora el Tribunal Supremo acaba de cambiar. Ahora se está cambiando la cosa. Sí. Y entonces no quiero ir no quiero extender esto mucho, pero Dios nos está señalando este partido, el que está en poder, todavía mantiene mi palabra. El que quiere usurpar el poder o ganarlo, lo más probable es que quiera el opuesto. Amados, piensen lo que está oyendo hoy y vamos a regresar al estandarte de Dios. Vamos a regresar a Jesucristo y a su palabra. Amados, el Señor tiene su mano extendida a esta nación. Su mano está extendida a esta nación. Él no está contento con esta nación. Es como cuando un niño te desobedece y te desobedece. Pero tu mano aún así está extendida hacia tu hijo para ayudarlo y dirigirlo.
Y Pastor Sergio, esto es muy importante lo que está diciendo, que Dios tiene su mano extendida todavía a nuestra nación, a los Estados Unidos de América. Ahora, con todo esto, con la confusión que está en el pueblo de Dios, tenemos que aclararlo. Y gracias por tratar de aclararlo. Le agradezco mucho esos puntos. Pero cuando a veces tenemos todos los datos que entran aquí, todavía la mascarilla espiritual sigue aquí. Y no podemos ver qué es lo que está sucediendo. Y todavía hasta así, sabiendo todos los datos, la gente todavía está pereciendo. Y hasta en las iglesias dicen, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, pero obviamente la iglesia de Satanás se ha dicho esta semana que hoy, mientras que usted y yo estamos hablando, hoy ellos, la iglesia de Satanás, está en oración y ayuno para la destrucción de América y para la destrucción del gobierno ejecutivo que viene siendo la presidencia de los Estados Unidos. Y a la misma vez, los grupos proféticos, de ministerios proféticos, de profetas, se han estado juntando y están diciendo, nosotros vamos a llamar al pueblo de Dios a orar y ayunar este martes, el día de elección. ¿Qué es Muy lo que buena Dios idea. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo a usted en cuanto a esas acciones o esos pedidos para orar y ayunar para la oración? En el pensamiento que está diciéndose que Dios nos extiende la mano para volver a Él como una nación. Y si lo hacemos, regresamos a Él. Si nos unimos, y yo espero que así sea, mis hermanos, nosotros vamos a ver una nación restaurada. Estados Unidos se va a restaurar, pero a nosotros nos toca una cosa, y esa es mantener el estandarte de Cristo levantado. Cristo Jesús dijo, si yo soy levantado, yo traeré todos los hombres hacia mí. Y a Él tenemos que levantarlo. No es levantar movimientos, no es levantar partidos ni nada. Levantar a Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y hay que educarse. Hermanos, hay que aprender, hay que educarse. Y hay que ser responsable. Yo creo, y tal y como comencé hablando de estos hombres que entraron en pacto, entren en pacto de oración. Amén. En las congregaciones, en los hogares, en donde quiera que te reúnas con cristianos, en tu trabajo. Miren, hermanos, en el trabajo mío, habemos unos cuantos cristianos, pero en las mañanas nos reunimos y oramos. Y yo le doy gracias a Dios por nuestra directora, porque ella, cuando yo no estoy llamándolos a la oración, me dice, Sergio, ¿ya llamaste a la oración? No, ya los voy a buscar. Sí, gracias a Dios. Y yo le pido a Dios por ella. Y porque Dios nos las ha traído, yo le digo, a ti te trajo Dios aquí. Para eso mismo, para que haya acuerdo. Y pensar, mi hermano Sammy, es que me da es tan curioso, dentro de 11 días, el 11 de noviembre, se cumplen 400 años exactos, to the day, al día que ese pacto fue firmado y hecho, puesto activado, porque todos los firmantes así decidieron, darle gloria a Dios, extender la fe cristiana, y en eso tenemos que pensar. La fe cristiana comienza con el amor, y también tenemos que ser tolerantes, pero a la misma vez hay ciertas cosas que no podemos aceptarlas. Y la educación ya está empujando para que tengamos que aceptar las relaciones sexuales de
del mismo sexo. Y no, yo lo siento. Dios es muy claro en eso. Está en Romanos y lo podemos ver claramente en el Viejo Testamento. A mí me gusta mucho cuando usted lee, especialmente con los reyes de Judá, no lo de Israel. Los reyes de Judá hicieron como su padre David, así dice la escritura. Ellos a los sodomitas no los mataron, ni los agolpearon, ni los persiguieron. Solamente el rey decretó que se tenían que ir. Tú puedes ser lo que tú quieras, pero en mi reino no. Lo siento mucho. Tú te puedes ir a donde quieras. Y entonces Asa y Jehoshafat cumplieron precisamente con eso. A los sodomitas les dijeron que se tenían que ir fuera. Y yo creo que eso es un principio espiritual, porque ellos, no importa lo que digan, están saliendo del reino del rey, del reino de Dios. Y van a hacer su pecado en otro lugar. Pero si ellos deciden, y si hay alguien viéndome, si tú decides regresar a Dios, Él te está esperando con brazos abiertos, porque Él te ama. Amén. Él te ama más que nadie en la vida. Cierto. Pero tú tienes que aceptar que eso Él no lo va a aprobar jamás. Y si dice, bueno, así es como yo soy, pues trata por lo menos, es como un hermanito que nos ha dicho a nosotros que él es eunuco. Es eunuco. Si no va a hacer nada, así él se va a mantener. Pues, ¿qué pasa? Eso es parte de la vida. Y mis amados, piense en entrar en pacto, primeramente con Dios y con tu prójimo. Hay cosas tan lindas que están tan cerquita de nosotros, pero es cierto, hay naciones que están conspirando a puerta cerrada en estos momentos. Eso lo hemos oído, pero Dios es Dios. Amén. Su mano sigue sobre esta nación porque estos varones comenzaron un pacto con él. Incluso, y aparte de ese lugar, cientos de millas más al sur, en Virginia, varones entraron en pacto con Dios también y pusieron una cruz muy grande. Y en el lugar donde pusieron esa cruz, allá en el siglo, en 1640, sí, luego de lo del Mayflower, pero aparte, porque fue en Virginia, en donde pusieron esa cruz hoy en día son los terrenos de CBN, de Christian Broadcasting Network. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Y de los que plantaron esa cruz, uno de los antepasados es uno de los que plantaron, uno de sus descendientes es Pat Robertson. Oh, wow. Mira para allá. Eso es como Dios obra las cosas. Sí, y me acuerda mucho de, pastor, lo que decía, había un evangelista durante ese tiempo que estaba hablando usted, y se llamaba Charles Finney. Y Charles Finney, era un predicador de fuego. O sea, él iba, predicaba, y mucha gente venía de muchos pueblos cercanos, y los atraía el Espíritu Santo, y hacía un movimiento tremendo del poder del Espíritu Santo. Tan efectivo fue su ministerio que cuando él llegaba a las ciudades ya no tenían cárceles por 2 a 3 años, porque toda la gente vivía en el poder y en el fruto del Espíritu Santo. O sea, el cambio era radical. Pero Charles Finney, decía él, durante ese tiempo, en los 1080s, y él decía que Dios al Estados Unidos lo bendecirá, pero también lo maldecirá dependiendo de cómo el cristiano se involucra en la política.
Ahora, él no negó, él muy fiervemente hablaba sobre el poder de Dios, predicaba el evangelio, se enfocaba en eso, pero él decía que era también la responsabilidad del cristiano involucrarse en la política. Y no nomás involucrarse, sino que dependiendo de qué es lo que nosotros hacíamos en la política, eso también no, extendía la mano de Dios para bendecir o también para maldecir. Y me acuerdo del Salmo 7, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente, dice, el Señor juzgará a los pueblos. Oye, mucha gente piensa juzgar es algo malo, pero también es como dijo Charles Finney. El juzgar también trae bendición porque nos haya fiel y haciendo lo que Él nos ha llamado. Y yo le pido a todos los que están escuchando y acordarse, me acuerda mucho los cantos de más antes. Sí, hay un canto que dice, si Cristo con Cristo yo iré, y dice, ¿verdad? Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, lo malo venceré. Conmigo Él va. Es grato servirle al Señor, a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Entonces yo también le pido al pueblo hispano, acuérdense que Cristo va con nosotros. Amén. Y hacer todo en lo sobrenatural, en caminar con el Señor y caminar en lo sobrenatural, pero también hacer nuestra parte en lo practical y nuestra responsabilidad aquí en esta tierra como ciudadanos y ser responsables de ir a votar acuerdo de lo que la palabra de Dios dice, pues ahí, así en esa manera también, Jesús va con nosotros a poner nuestro voto. Entonces, con ese pensamiento, Pastor Sergio, yo le pido que si pueden unas brevemente, ¿qué es lo que siente que Dios le está diciendo al pueblo cristiano hispano en el Estados Unidos acerca de esa elección que es en un cuantos días, menos de una mano de días? ¿Qué es Sí, lo que el Señor le está diciendo a usted para el pueblo cristiano hispano sobre esta lección? Y antes de decirnos eso, quiero animar a mucha gente a que los busque a ustedes en YouTube. El ministerio es Voz de Alerta, ¿verdad? Que es un ministerio profético y están en Facebook, están en YouTube. Y yo digo que todo el tiempo a mí me gusta escuchar no nomás a los más populares, sino los que son legítimos, que yo sé que son legítimos, y para mí, usted y su esposa, la pastora Charlene, son the real deal, es como dicen en inglés. Eso es un placer que nos ha estado usted aquí con nosotros y bendiciéndonos con lo que el Señor tiene que decirle a su pueblo. Por favor, díganos, ¿qué es lo que Dios le está enseñando a usted sobre la elección de en cuántos días? ¿Y qué es lo que quiere Dios que escuche el pueblo cristiano hispano? bueno, sí, es que en realidad el pueblo cristiano es pueblo cristiano. Puede ser anglo, hispano, puede ser chino, africano, pero el pueblo cristiano es pueblo cristiano. Amén. Y específicamente al pueblo hispano, yo le pediría que se eduque en los candidatos que tiene delante y que voten, porque votar es una responsabilidad. Es un privilegio que nos da el gobierno, pero a la misma vez es una responsabilidad. Y en estos momentos es crucial que votemos en favor de aquellos que tienen los valores cristianos en mente. Y, y el pueblo hispano, veas los candidatos que tiene delante, ya sea para gobernador, senador, representante y claro, para presidente, pero aquellos que tengan valores cristianos, yo les exhorto a que elijan a esos. Y de la única manera de elegirlo es con el voto. Y si usted ve
que hay alguien que dice, yo creo que este no me gusta, no vote por ese. Pero si hay uno que usted dice, este o esta traen valores cristianos, vote por ellos. Y yo creo que, como les dije desde el principio, comience con la oración tempranito, diciéndole, Dios mío, lléname de tu Santo Espíritu y guíame por tu Espíritu, Dios. Hoy, dirígeme, Padre, dirígeme. Y el Señor te dirigirá y te abre la puerta y va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Y eso está ahí cerquitita, es cierto, en menos de los dedos de una mano lo que falta. Y pues para terminar, estoy llamando a mi esposa porque yo realmente no soy el conocedor, pero ella sí puede decir, dime. Sammy sabe cómo cerrar esto. Lo que pasa es que como él no sabe de los técnicos, pero nos quiere que cerramos en una oración. Sí, bueno, sí, pues quería compartir, yo creo, el sitio de Facebook y YouTube y luego llevarnos en oración para el pueblo sobre las elecciones de este martes. Sergio no tiene página en Facebook, pero yo sí lo tengo. Es debajo de mi nombre, Charlene Ramírez. O si ellos quieren buscar, pueden buscar por Ministerio Voz de Alerta, raya Voice of Alert Ministry, para que lo encuentran. Y también en YouTube, así lo pueden encontrar debajo de mi nombre o debajo del nombre del ministerio. Y nuestros libros se pueden encontrar en Amazon buscando Charlene Ramírez. Okay. That's very good. Thank you. Brother, Pastor, llévenos en oración para nuestra nación y la elección de este martes, por favor. Aleluya. Yo quiero pedirle a todos los que nos están viendo que extiendan una mano hacia el frente. Así, extiende tus manos. Padre Santo, nos unimos en este momento. Este es un momento de unidad y es un momento de pacto. Estamos pidiéndote, Señor, en este momento que tú intervengas, que todo aquello que no te agrade, que no venza. Aquello que no va con tu palabra, que no venza. Amén. Te pedimos, oh Dios, que aquello que te da gloria, que eso permanezca. Todo lo que levanta Jesucristo nuestro Señor, eso permanezca. Que tu santa palabra, mi Dios, esa sabemos que permanecerá para siempre, pero que en esta nación permanezca. Y yo te pido, Padre, te lo pido, mi Dios de corazón, que tu gloria no se aparte, que tu gloria no se aparte de esta nación. Mira, Padre, cuánto pueblo tuyo todavía clama por ti. Yes, Lord. Cuánto pueblo tuyo, Padre, yes, arde en su corazón para servirte, Dios mío. A ellos, bendícelos, mi Dios, protégelos a todo tu pueblo. Y Padre, que la justicia, tu justicia permanezca en alto. Que tu palabra sea siempre en alto, Padre. Y yo te pido que tú dirijas a tu pueblo en este tiempo eleccionario, Padre. Que tú los dirijas por tu Santo Espíritu a lo que deban hacer. Sí, Padre. Aleluya. Gracias, mi Dios. Sí, mi Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias porque sentimos tu palabra, mi Dios. Podemos oír tu voz hablando sobre esta nación. Amén. Y Padre, así también pedimos que tú le hables a todo tu pueblo. Y bendición sea para todo tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
y proclamamos a Cristo, Señor de señores y Señor de los Estados Unidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y a Amén. su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Amén. Amén. Oye, Amén. Sammy, queremos hacer algo que la audiencia que vieron el programa se va a acordar. Siempre nosotros terminamos el programa diciendo, Y recuerda que Cristo te ama y y Amen. nosotros también. Oh, wonderful, wonderful. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy, Pastor Sergio, Amén. y con su linda esposa, la pastora Charlene. Gracias y gracias por muchos años de bendecir el pueblo hispano y bendiciones en su labor y su trabajo ahí en el estado de Pennsylvania. Y gracias a ustedes por estar en sintonía. Queremos que por favor vayan a buscar el ministerio Voz de Alerta y escuchen mucho, tienen mucha información, tienen bastantes libros y con más información sobre qué es lo que Dios está hablando para estos últimos días. Y también con nosotros, síganos buscando y por favor les pedimos que comparten estos videos. Compártenos con alguien que quizás ellos todo el tiempo tienen preguntas y parece que nadie les da las respuestas. Bueno, queremos que sigan en sintonía con nosotros para que sigan escuchando la voz de Dios, de no nomás saber qué es cómo vencer en este mundo, cómo caminar sobre este mundo, sino también caminar en lo sobrenatural y también poder caminar sobre la agua, sobre las olas del mar. Que Dios me los bendiga y bendiciones y gracias, Pastores Ramírez. Amén, amén. Dios les Dios les bendiga. bendiga.